Saludos. Bueno, continuando hoy con la temática de la asignatura de profundización en redes y telecomunicaciones 1, dentro de esta unidad didáctica de cableado estructurado, vamos a continuar con el componente eléctrico, componente de instalaciones eléctricas. Hoy vamos a trabajar sobre la temática de cuadros de carga. Básicamente, por definición, un cuadro de carga es una representación sistematizada de las diferentes cargas eléctricas organizadas en sus respectivos circuitos que son derivados de un mismo centro de distribución llamado tablero de breques. Dicho en palabras más cotidianas, básicamente un cuadro de carga es un resumen de nuestro tablero de breques, el tablero de breques de una instalación eléctrica, ya sea residencial o ya sea comercial. Hay que aclarar también que dentro de una edificación, dentro de una instalación eléctrica, pueden existir varios centros de distribución. Sin embargo, debe haber un centro de distribución principal, que es el que se encuentra conectado directamente a la cometida, y pueden haber, digamos, centros de distribución secundarios. Bueno, también, digamos, el centro de distribución también es conocido como el tablero de protecciones, pues ahí es donde están cada uno de los breques que representan, bueno, breques o protecciones automáticas. Lo más común es que estas sean interruptores termomagnéticos. Estas protecciones básicamente lo que representan es cada uno de los circuitos que hay dentro de nuestras instalaciones eléctricas. Estos tableros de protección o centros de distribución pueden ser monofásicos, bifásicos o trifásicos. Aquí en el ejemplo pues tenemos un centro de distribución trifásico. Nosotros podemos observar tres fases, R, S y T. Y además de eso, digamos en el caso de Colombia, que nuestro sistema trifásico es tetrafilar, también existe un conductor de neutro, que es lo que llega de digamos, de nuestro proveedor de energía eléctrica. Sin embargo, pues continuando con lo que es la construcción del cuadro de cargas, recuerden que una cosa es el tablero de distribución y otra cosa es el cuadro de cargas. El cuadro de carga pues es lo que es como el resumen o la explicación de lo que nosotros tenemos dentro de nuestra instalación eléctrica. ¿Qué información debe mostrar este cuadro de cargas? Pues este cuadro de carga, que normalmente es revisado por las compañías que nos suministran el servicio de energía eléctrica, este tablero debe contener mínimo esta información. O sea, por la norma NTC 2050, pues no nos entrega un formato específico, sino que simplemente nos dice qué tipo de información debe contener ese cuadro de cargas. Entre esos elementos pues está la carga total instalada en el tablero de distribución. En el caso del tablero principal, pues ahí también se deben reflejar la existencia de tableros secundarios, tableros adicionales que tenga nuestra instalación eléctrica. Cantidad de circuitos en uso, o sea, básicamente son los breques o los interruptores termomagnéticos que tenemos instalados o que pensamos instalar en el tablero de breques o el tablero de distribución. La cantidad de circuitos en reserva, que son los espacios que quedan para que nuestra instalación eléctrica pueda crecer. La clasificación y la cantidad de salidas para iluminación y tomas, los datos de potencia y voltaje de las cargas, el tipo de servicio, lo que hablábamos, si era monofásico, bifásico, trifásico, y las protecciones, o sea, de cuántos amperios cada uno de estas protecciones, cada uno de estos interruptores termomagnéticos. O sea, si son de 15 amperios, si son de 20 amperios, pues esto va a depender básicamente de la corriente que iría a manejar cada circuito. Bueno, entonces continuando con lo que nos compete, que es la construcción de los cuadros de carga. Para realizarlo debemos tener en cuenta una serie de directrices. Estas directrices pues las tomé a manera de resumen, basados en la norma NTC 2050. Cabe recordar que la norma NTC 2050 no es un manual de diseño de instalación eléctrica. Bien, o sea, esta realmente es para, digamos, cumplir con la normativa que está estipulada ya, quienes nos dedicamos al diseño y la construcción de instalaciones eléctricas. Entonces, dentro de esas directrices, como les decía, que tomé a manera de resumen,
y que como mínimo debemos cumplir en este proceso básico que estamos nosotros desarrollando, podemos mencionar que los circuitos de iluminación son independientes de los circuitos de toma o de toma corriente. O sea, separar luces de tomas donde conectamos normalmente nuestros artefactos eléctricos o electrónicos. Otra directriz es que en cada uno de estos circuitos de iluminación o de tomas que funcionen a 120 voltios no deben haber más de 10 salidas. Quiere decir, en términos prácticos, no puedo tener más de 10 bombillos o 10 salidas de iluminación por un circuito o controlado desde un interruptor termomagnético. De la misma manera, la misma directriz de diseño se establece para los tomacorrientes. Otra directriz es que la potencia total de un circuito a 120 voltios de iluminación o de toma no puede exceder los 1500 vatios. O sea que cuando nosotros necesitamos conectar una carga que tenga un consumo superior a 1500 vatios, esto ya es considerado como un circuito especial, un circuito de tomas especiales. Entonces, esta directriz hay que tenerla presente y hay que vincularla con la directiva que mencionamos anteriormente, donde nosotros decimos que por circuito no pueden haber más de 10 salidas. Hay que tener cuidado con esto, porque además de no tener más de 10 salidas, tampoco debemos sobrepasar los 1500 vatios. O sea, se deben cumplir las dos al mismo tiempo. Esto pues lo aclaro para el caso, por ejemplo, de las salidas de toma corriente. En la norma NTC 2050, cada uno de estos tomas que nosotros tenemos en nuestra instalación eléctrica, cuando es para pequeños artefactos, se utiliza como parámetro de diseño de que cada una de estas salidas sea de 250 vatios, aunque las normas locales, algunas permiten hasta utilizarlos de 180 vatios. Entonces, si por ejemplo consideramos que la salida de estos tomacorrientes sea de 250 vatios, no podemos llegar a ese máximo de 10 salidas. O sea, estamos hablando de que máximo podemos instalar 7 tomacorrientes. Si nosotros consideramos 7 por 250, eso nos va a dar un total de, serían, ¿qué? Perdón, en este caso serían 6, máximo 6 salidas, que nos darían 1500. Máximo podría conectar 6 tomacorrientes si consideramos como parámetro de diseño 250 vatios. Entonces, ojo, tener en cuenta estas dos directrices que se deben cumplir de manera simultánea. Otra directriz es que todas aquellas cargas de calefacción considérense en un circuito independiente. Bueno, para el caso de Agua Chica, que no utilizamos realmente calefacción, sino aires acondicionados, que al contrario su trabajo es refrigerar. Entonces, estos también son de manera homóloga. Los aires acondicionados deben ser instalados en un circuito independiente. Esto para el caso de Agua Chica. Por eso es que ustedes ven que en la mayoría de las instalaciones eléctricas, menos que en su casa cuando tienen aire acondicionado, observen que ellos tienen su par de breque exclusivamente donde está conectado el aire acondicionado. No hay nada más conectado en ese circuito. Otra directriz es que en un circuito no se deben combinar cargas con diferentes especificaciones de voltaje. Bueno, esto pues retomando nuevamente el tema de los aires acondicionados que se da mucho en Agua Chica. Normalmente estos aires acondicionados trabajan a 220 voltios, pero alguien puede decir desde ese mismo tomacorriente de 220 voltios, ¿será que puedo sacar una derivación para un tomacorriente y conectar un ventilador que en el caso de Colombia lo común es que trabajen a 120 voltios? Entonces eso no está permitido dentro de la norma. Otra directriz es que el máximo porcentaje de balance entre las fases no debe superar el 5%. Ahora cuando estemos elaborando el cuadro de cargas, me van a entender un poco más esta directriz. O sea, digamos, esto aplica ya para sistemas bifásicos y sistemas trifásicos, donde el porcentaje de la potencia entre debe ser distribuida en cada una de las fases, sin sobrepasar una diferencia del 5% entre ellas. Bueno, otra directriz es lo que tiene que ver con la zonificación. ¿Qué es la zonificación? Pues, es algo pues, muy comúnmente utilizado. Pues lo recomendado es que, por ejemplo, luces
de habitaciones, por ejemplo, lo va a controlar un circuito, toma corrientes de habitaciones, lo controla otro circuito, las luces, por ejemplo, sala, comedor, las controla un circuito, la parte de patio, lavanderías, otro circuito. O sea, basado ya en la distribución arquitectónica, donde vamos a colocar nuestra instalación eléctrica, pues podemos hacer esta tarea de zonificación. El- lo, lo que es recomendado todo por, digamos, por la economía del proyecto, lo que tiene que ver al momento de construir los ductos, hacer las regatas, en el momento de colocar nuestros cables eléctricos. Si hacemos una buena distribución, una buena zonificación, seguramente vamos a minimizar los costos económicos del proyecto eléctrico. Bueno, entonces vamos a entrar a realizar ya un ejemplo práctico de cómo construir este cuadro de cargas. Aquí hay digamos, unos valores de potencia de diferentes artefactos que pueden existir dentro de una instalación eléctrica residencial. Aquí están los artefactos, de este lado encontramos los artefactos y en esta columna vamos a encontrar la potencia nominal de estos artefactos. El problema, bueno, el ejemplo pues consiste en lo siguiente. Dice, elabore un cuadro de cargas para una instalación residencial que tiene el siguiente censo de cargas. Entonces, en estos momentos voy a omitir el plano arquitectónico, sino simplemente de manera general qué artefactos va a tener la instalación eléctrica o, digamos, qué salidas va a tener esa instalación eléctrica. Entonces nos dice que total instalación eléctrica va a tener 15 tomacorrientes, va a tener 26 salidas de iluminación incandescente de 6 vatios, que yo sé que ya esto muy poco se utiliza porque hoy la tendencia es utilizar toda iluminación LED que tiene un menor consumo. Aclaro, la norma todavía no hace ninguna distinción entre en la directiva de máximo 10 salidas en lo que tiene que ver si son incandescentes o son de LED, no hace ningún tipo de distinción. Entonces, igual se consideran todas salidas de iluminación. Una estufa con horno, una plancha, una lavadora y una nevera. Eso sería como todos los artefactos que va a tener esta instalación eléctrica. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto consume esos tomacorrientes en el parámetro de diseño que vamos a utilizar? ¿Cuánto la estufa? ¿Cuánto la plancha? Para eso es la tabla anterior. Bien, entonces si nosotros vemos la estufa con horno, estamos hablando de 8500 watts. Bien, estamos hablando que los tomas dobles los vamos a considerar de 180 vatios. La nevera, 700 vatios. Un bombillo incandescente, 100 vatios. La lavadora, la plancha. Bien, entonces para eso es que vamos a utilizar la tabla anterior. Entonces, partiendo como teniendo en cuenta las directrices como parámetro de diseño, pues vamos a determinar rápidamente cuántos circuitos necesitaríamos para nuestra instalación eléctrica y luego vamos a proceder a elaborar nuestro cuadro de carga. Entonces, teniendo en cuenta esas directrices, por ejemplo, en el caso de los tomacorrientes, ¿cuántos circuitos mínimos necesitaría? Estamos hablando de que cada uno de estos tomacorrientes, la potencia nominal de diseño va a ser de 180 vatios. Entonces simplemente sería multiplicar los 15 por los 180 vatios. Entonces, aquí abriendo rápidamente la calculadora, sería 15, que sería el total de toma corriente, por los 180 vatios que tiene. Esa sería la potencia nominal de todos estos tomacorrientes. Y tendríamos que dividirlo entre lo máximo, que serían 1500 vatios que puede manejar cada circuito de artefactos pequeños. Entonces mínimo necesitaríamos, ¿cuántos? Necesitaríamos unos 2 circuitos para lo que tiene que ver los circuitos de toma corriente. No olvidar también la directriz de que máximo podemos tener 10 salidas. Entonces fácilmente pues podemos hacer esas breves cuentas ahí. 26 salidas de iluminación. Entonces, como mínimo, si observamos, no podemos tener más de 10 salidas,
en cada circuito, pues ya sabemos que aquí vamos a necesitar entonces 3 circuitos para lo que tiene que ver en iluminación. Entonces, rápidamente, el cálculo preliminar del número de circuitos sería el siguiente. Entonces, de iluminación y toma serían 2 circuitos para toma corriente de pequeños artefactos, 3 para iluminación, un circuito para la nevera, que en el mismo circuito pues se puede conectar, podemos tener un toma corriente adicional para lo que tiene que ver licuadora, cualquier otro artefacto pequeño que se utilice en la cocina. ¿Por qué? Dentro de la norma es recomendado que la cocina sea un circuito independiente. Asimismo, como existe también dentro de instalación eléctrica un circuito independiente para la zona de lavandería. Bien, por eso en la zona de lavandería nosotros vamos a considerar un circuito y en ese circuito podemos tener conectadas la lavadora y la plancha. Una estufa con horno, que esta estufa lo recomendado y lo más probable es que trabaje con un suministro de 220 voltios. ¿Por qué? Por el consumo tan alto que tiene esta estufa, que serían 8500 vatios. Entonces, vamos a realizar el ejemplo ya de la construcción del cuadro de carga, pero al colocar este parámetro de trabajo para la estufa con horno, nos exige que el cuadro de carga que vayamos a diseñar inmediatamente sea un cuadro de carga bifásico.